a pedir a los niños de Power Up que salgan a su clase, niños de 6 a 12, que salgan con sus maestros y sus maestras. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Padre amado, te damos muchas gracias en esta mañana por cada uno de los hermanos y hermanas que están aquí congregados. Señor, trae bendición a los corazones, usa tu palabra para traer consuelo a los que necesitan consuelo, para traer, Señor, esperanza a los que necesitan esperanza, para traer más fe a los que necesitamos que nuestra fe sea fortalecida, Señor, para traer convicción a los que necesitan tomar una decisión y quizás esa decisión de seguirte. Señor, que seas tú hablando a través de tu palabra. Cuida mis labios, Señor, de decir algo que no vaya de acuerdo con tu palabra. Y oramos en esta mañana, Señor, pidiéndote pues que tu presencia manifiesta entre nosotros. Señor, bendiga los corazones y las vidas en Cristo Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie para leer la palabra de Dios en Hechos capítulo 17. Este es el último sermón de la serie. No terminamos todo el libro de Hechos, pero vamos a cerrar aquí con el capítulo 17. Solamente vamos a leer, no vamos a leer todo el capítulo, vamos a leer los versículos del 22 al 31, que también van a estar ahí en la pantalla. Lea junto conmigo a una voz, al unísono. Dice la palabra del Señor: Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: Varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: Al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y a todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de vosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra de escultura, de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Amén. Ya hemos orado por la palabra, pueden sentarse. Nos estamos saltando, si lo notan, Hechos 15 y Hechos 16. Hechos 15 relata el concilio en Jerusalén, que los judaizantes o los cristianos judaizantes se levantaron contra Pablo y Bernabé, acusándolos de que estaban destruyendo las tradiciones, y ellos alegaban que los cristianos gentiles debían de circuncidarse y cumplir la ley para ser salvos. Y pues hubo un concilio en el que estuvo Pedro. Pedro hace su última aparición en Hechos 15 y Pedro pues concluye en toda esa discusión, en todo ese debate. Él concluye diciendo: por gracia somos salvos por medio de la fe.
ya no es necesario estos sacrificios o que prescribe la ley y la circuncisión, porque estos fueron sombra de lo que había de venir en Cristo, se ha cumplido. Luego el capítulo 16 pues nos habla de el relato, y creo que lo que más resalta es el relato de Pablo y Silas encarcelados en Filipos y la conversión del carcelero de Filipos. Yo creo que todos recuerdan esa historia, es una historia bien bonita. Son capítulos muy bonitos que por supuesto vale la pena meditar en ellos, predicar de ellos, pero vamos a saltarnos a Hechos 17. En Hechos 17 del 1 al 15 se relata el suceso, lo que acontece mientras Pablo está en Tesalónica y en Berea, y dice ahí que Pablo declaraba y exponía por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía Él es el Cristo. Este es bien bonito este versículo porque Pablo presenta un argumento deductivo, un argumento en el que, basado en las Escrituras, Pablo dice: las Escrituras profetizaron que el Cristo debía padecer, es decir, debía morir, y profetizaron las Escrituras que debía de resucitar al tercer día. Y a este Jesús, a quien yo predico, dice, por tanto, Él es el Cristo. En otras palabras, si este Cristo al que yo anuncio murió y resucitó, Él es el Cristo. Ese es un argumento deductivo, un argumento lógico deductivo, en el que Pablo emplea este razonamiento con una estructura bien hecha, en el que usa una premisa mayor. ¿Cuál es esa? Que las Escrituras profetizaron que el Mesías debía padecer y resucitar. Esa es la premisa mayor. Y la premisa menor, que es dependiente de la mayor, dice: Jesús, quien es una persona histórica y que murió y resucitó, y si así lo decían las Escrituras que era necesario, entonces Jesús es el Cristo. Es una conclusión teológica maravillosa de que Jesús es en verdad el Mesías. Luego, pues algunos creyeron ahí en Tesalónica al escuchar la predicación de Pablo, pero muchos de los judíos no creyeron y arremetieron contra Pablo y contra Silas. Se fueron a Berea, en Berea predicaron el Evangelio, y los bereanos, cuando escucharon este argumento, ellos aceptaron. Ellos empezaron a buscar en las Escrituras para ver si lo que Pablo decía era verdad. Entonces aquí vemos un contraste entre los de Tesalónica, los judíos de Tesalónica, con los judíos de Berea. Dice inclusive el capítulo 17 que los judíos de Berea eran más nobles, porque al escuchar la predicación de Pablo fueron a las Escrituras para comprobar. Entonces esa es la respuesta correcta, ¿verdad? Ir a las Escrituras para comprobar aquello que escuchamos es verdaderamente la palabra de Dios. Y luego, a partir del versículo 16, y leíamos del 16 al 31 y leíamos del 22 al 31, que es el sermón que Pablo predica a los atenienses en la capital de Grecia. En este pasaje de Hechos 17, del 16 al 31, el apóstol Pablo está en el Areópago, en este especie de salón o templo donde se reunían o tenían asamblea todos los pensadores, los filósofos de diversas corrientes de pensamiento. Se reunían ahí para debatir, pero también para escuchar nuevas filosofías. Y Pablo está ahí en el Areópago de Atenas,
y presenta un discurso al que todos los filósofos ahí presentes están atentos, porque dice el pasaje que los griegos no se preocupaban por otra cosa más que por escuchar nuevas filosofías. A ellos les encantaba escuchar cosas nuevas. Entonces lo que encontramos aquí, en los versículos que ya leíamos, el 22 al 23, después de que Pablo entró a Atenas y vio que en toda la ciudad estaba llena de dioses hechos de piedra y de metales, de diferentes metales, pero se encontró este altar que no tenía efigie, que no tenía figura, que no tenía un dios, pero tenía una inscripción que decía que ese altar había sido dedicado al Dios no conocido. Y eso a Pablo le llamó la atención, y después de elogiar a todos los atenienses ahí en el Areópago, o a los filósofos ahí en el Areópago, les felicita por ser muy religiosos. Entonces Pablo aquí aprovecha varios puntos de referencia, aprovecha varios puentes de conexión para presentar el Evangelio. Y pues el punto de referencia, y este es nuestro punto número 1, nuestro bosquejo, es el Dios desconocido o el Dios no conocido. Esto Pablo lo usa, tenemos ahí el primer punto en la pantalla, lo usa como punto de referencia. El versículo 22 dice lo siguiente. Tenemos el primer punto en la pantalla, por favor. Dice: entonces Pablo, puesto de pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Y ahí la Reina Valera lo tiene en letras mayúsculas: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Entonces he titulado este sermón en esta mañana: del Dios no conocido a conocer a Dios, o al Dios conocido, ¿verdad? Habíamos visto allá en el capítulo 14 del mito al evangelio, ahora del Dios desconocido al Dios, o a conocer a Dios. Y Pablo dice: al que vosotros adoráis, pues sin conocerle. Pablo comienza reconociendo, como les decía, la religiosidad, y utiliza como punto de partida esta frase en ese altar: al Dios no conocido, presentándose para dar a conocer a ese Dios que ellos adoran sin saber quién es. ¿Qué revela la frase al Dios no conocido en cuanto a la manera de pensar el mundo por parte de la cultura de ese tiempo, de la cultura griega de ese tiempo? Sabemos que la cultura de nuestros tiempos piensa de manera diferente, pero quedándonos allá en ese contexto remoto, ¿qué revela la manera de pensar el mundo de parte de los antiguos griegos? Pues revela por lo menos 4 aspectos. Uno, que eran muy religiosos y muy supersticiosos. Los atenienses eran famosos por ser extremadamente religiosos y ser extremadamente temerosos de ofender cualquier deidad. ¿Se acuerdan de los de Listra, que también eran griegos? Los de Listra lo que hicieron fue, estaban temerosos pensando que porque Pablo y Bernabé habían orado por un hombre que había estado cojo desde nacimiento y fue sano por el poder de Cristo, por el poder del Señor. Y ellos erróneamente pensaron que eran dioses en forma de hombres que habían descendido, y a Bernabé le llamaban Júpiter porque lo veían como el líder, y a Pablo Mercurio porque era el que traía la palabra. Y les trajeron temiendo ofenderlos porque ellos tenían ese mito en el que supuestamente habían venido estos mismos 2 dioses y no habían sido bien recibidos, y habían castigado a los listrenses por la mala recepción que
tuvieron. Entonces la fama de ellos era no ofender a ningún dios, inclusive aquel dios que sea desconocido. Pues aquí encontramos lo mismo, ¿verdad? Los de Listra trajeron toros y guirnaldas, toros para sacrificar a Pablo y a Bernabé pensando que eran dioses. Y pues encontramos aquí también la misma actitud. Los atenienses temerosos de ofender alguna deidad que se les pasara por alto, que no conocieran. Número 2, eran muy sincretistas. ¿Qué es eso de sincretismo? Que ellos no tenían problema en mezclar todo tipo de pensamiento y religiones. La existencia de ese altar al Dios desconocido muestra una mentalidad abierta para incorporar nuevas deidades o incorporar nuevos conceptos religiosos. Ellos tenían esta adaptabilidad que pues en la filosofía se conoce como sincretismo, que les permitía absorber prácticas religiosas de otras culturas sin ningún conflicto. Y esta revelación, bueno, ellos pensaban, dicen los teólogos, que al pensar que existía un Dios, y esto es algo que muchas culturas tienen, muchas culturas antiguas, inclusive algunos grupos étnicos, por ejemplo en la selva del Amazonas, todavía tienen este pensamiento de la existencia de un ser supremo, de un espíritu superior, a quien le atribuyen poder supremo y ser inclusive creador. Hace unos años atrás leí un artículo de unos misioneros que fueron a Nueva Zelanda con los maorí, y los maorí tenían esta tradición de la creencia de un espíritu supremo, aparte de todas las deidades en las que ellos creían, la existencia de un ser supremo, y ellos lo describían con un nombre y con atributos. Y cuando los misioneros pudieron traducir al inglés el nombre de ese gran espíritu que los maorí creían y todos los atributos, descubrieron que todos esos atributos conectaban con los atributos bíblicos y ellos sin saber. Entonces, por ejemplo, le llamaban Ior, el Dios de amor, Ior, el creador, Ior, el paciente, y así, un montón de atributos. Entonces los misioneros dijeron, este es el Dios del que les venimos a hablar. Ior, el Dios de amor, Ior, el creador, Él es el Dios de la Biblia. Y utilizaron ese punto de referencia como puente para presentar el Evangelio. Y es lo que Pablo está haciendo aquí. Entonces, cuando llegamos a una cultura sincretista que está abierta a incorporar otros conceptos religiosos sin conflicto, ese es un puente que hay que aprovechar. No debemos de criticarlos, ni decirles, ustedes religiosos que mezclan un montón de creencias, se van a ir al infierno. Estamos dañando sus corazones, ¿verdad? Pero si aprovechamos esos puntos de referencia, entonces podemos inclusive aprovechar ese sincretismo, no para que sean sincretistas, porque el sincretismo no es parte de la fe cristiana. La fe cristiana es, hay un solo Dios y punto, ¿verdad? Entonces, pero se puede aprovechar eso como un puente para presentarles al único Dios verdadero, como lo hizo Pablo. Los teólogos dicen que esta conecta con aquello que se entiende como la revelación de la conciencia. Así como la revelación natural, todas las cosas creadas, también la conciencia es suficiente para llevar al hombre a la idea de Dios, de que Dios es real y existe, o inclusive conocer a Dios, pero insuficiente para la salvación. Por eso Pablo presentó a Cristo, porque conocer a Cristo es lo necesario, es lo que el hombre necesita para ser salvo. Amén. Entonces, tanto la revelación natural como la conciencia nos puede llevar a conocer a Dios o la idea de Dios, pero es insuficiente para ser salvo.
Solo se puede aprovechar como un punto de referencia, como un punto de conexión, como un puente de conexión para presentar a Cristo, quien salva, quien perdona, quien redime. También los dioses inmateriales y materiales de hoy día son sincretistas. Por ejemplo, el materialismo que decíamos hace 2 domingos, el materialismo, la riqueza, el ego, la autoexaltación, el poder, el control, la apariencia, la belleza física, la búsqueda del placer y la satisfacción inmediatas, la tecnología y las distracciones, esos son los dioses de nuestra época. Son inclusivos también y sincretistas, porque cuando alguien enfoca su corazón en el materialismo, en el ego, en la autoexaltación, en la apariencia física, también le da la bienvenida a muchas cosas. Y bueno, se puede aprovechar como puente, como punto de referencia para presentar a aquel quien es la única fuente de alegría y satisfacción, que es Jesucristo, el Señor y el Salvador. Número 3 de estos cuatro aspectos que se observan en la manera de pensar del mundo de los antiguos griegos. Número 3 es el reconocimiento de la limitación humana. La inscripción al Dios desconocido y el temor de ofender a una deidad desconocida implicaba una humildad filosófica y religiosa, la admisión de que el conocimiento humano sobre el divino es incompleto y de que hay un poder superior que bien puede ser una amenaza o protección. Entonces implica el reconocimiento de nuestra limitación humana. Y número 4, apertura para escuchar toda clase de doctrina, filosofía y religión. Eran la versión de hoy que dice, está bien, háblame, todas las religiones son buenas, ¿verdad? Esa es la misma versión. Todas las religiones son buenas, al fin todas hablan de Dios. ¿Se han escuchado ese argumento hoy? ¿Verdad? O al fin todos creemos en el mismo Dios. O también el otro argumento que dice, pues todos los caminos llevan a Dios. Es el mismo argumento, es esa misma apertura. Entonces la gente, a veces pensamos que está cerrada, pero no está completamente cerrada al Evangelio. Algunos sí los hay, como los de Tesalónica, ¿verdad? Pero hay otros que tienen cierto grado de apertura y podemos usar esos como puntos de referencia para presentar al único y suficiente Salvador y Señor Jesucristo. Número 2, el punto 2, observamos aquí ya en el sermón de Pablo la proclamación del Dios verdadero. Y los versículos 24 al 29 dice, el Dios que hizo. Entonces dice, este Dios desconocido al que ustedes adoran sin conocerlo, este es el que yo les anuncio. Y Él es el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en Él hay. Siendo Señor del cielo y la tierra, Él no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Pablo describe a Dios como el creador del mundo y Señor de todo, que no necesita de templos ni ofrendas hechas por humanos, ya que Él es la fuente de vida. Estos 2 versículos, el 24 al 25, revelan 4 errores humanos comunes que conducen a actos o adoración idolátrica. 4 errores humanos, 2 de ellos son errores teológicos, 2 de ellos son errores ontológicos, o sea, del ser, de quién es Dios y quién es el hombre. Los primeros 2 errores de carácter teológico. Error número 1, que Dios no está, el error es que Dios está confinado a lugares sagrados, como los templos o los altares. ¿No existe ese error en nuestros días también, todavía?
todavía. Inclusive los cristianos evangélicos muchas veces pensamos, vamos mijo, vamos al culto porque ahí está Dios. ¿Ya? Y confinamos a Dios al templo solamente, mientras que en la semana pues me voy a casa y Dios se quedó en el templo. Dios se quedó en el templo y en mi casa, no, pues en mi casa está la tele, en mi casa está la cocina, en mi casa están todas las faenas diarias, pero Dios no está presente. Es un error teológico. Y Pablo dijo, Él no está confinado, Él no habita en templos hechos por manos humanas. Dios está en todo lugar. Y Dios está en todo lugar, no porque como pensaban los antiguos griegos y piensan los adeptos de la nueva era hoy en día, que está en todo lugar porque Dios es todo. Eso los filósofos, o más bien los estudiados, le llamaron panteísmo, que Dios es todo y todo es Dios. Entonces Dios está en todo lugar no porque Dios es todo. Dios está en todo lugar porque Él es trascendente, porque Él es, ¿cómo es esa palabra? Omnipresente, ¿verdad? Que es uno de sus atributos incomunicables. Usted y yo no podemos estar en todo lugar al mismo tiempo, pero Dios sí, Él es omnipresente. Dice en Jeremías 23, del 23 al 24, ¿soy yo Dios de cerca solamente? Dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Entonces Dios es, aquí habla de la inmanencia y la trascendencia de Dios. Dios está cerca, Dios está en todo lugar al mismo tiempo, pero Dios también es trascendente, Él lo llena todo. Entonces el error número uno es confinar a Dios a los lugares sagrados o los templos. Dios está en nuestro hogar. Ayer acompañábamos a los hermanos González para tener un devocional, orar, dar gracias a Dios y dedicar su nueva casita que el Señor les permitió adquirir. Y orábamos pidiendo al Señor que su hogar fuera un altar de adoración, un templo más, donde la palabra se abra y donde el nombre de Dios sea exaltado y glorificado. Dios está no solo en el templo, no solamente con la iglesia, Dios está en su hogar de sus hijos, ¿verdad? Dios está con usted en la carretera, Dios está con el pastor en el avión mañana, ¿verdad? Entonces Dios está cerca y Él llena todas las cosas. El error teológico número 2 es que Dios necesita algo de los hombres. Entonces la idolatría tiene esa mentalidad de que Dios necesita de los hombres y por eso le llevan ofrendas, le protegen en algún altar y hacen muchas cosas por los diosesillos de metal, etc. Pero la palabra de Dios nos exhorta a alimentar en nuestro corazón y en nuestros pensamientos la necesidad de Dios. Somos nosotros los que necesitamos a Dios y no Dios a nosotros. Dice el pasaje como si necesitase algo. No piensen, les dice Pablo a los atenienses, que la divinidad sea plata u oro o piedras preciosas, como si Él necesitase algo. Entonces ese pensamiento prevalece, ese error teológico prevalece hasta nuestros días. Pensar que Dios necesita de nosotros cuando nosotros necesitamos de Él. De los 4 errores, los últimos 2 son errores ontológicos, es del ser. Dice, de una sangre ha hecho, esto es el versículo 26 al 29, de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y Él les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle. Aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos.
Entonces, estos dos errores ontológicos, o sea, del ser, hablan del ser de Dios y del ser humano también. ¿Quién es Dios y quién es el ser humano? ¿Por qué? Porque en ese tiempo todavía venían arrastrando las ideas de los pensamientos que habían permeado, valga la redundancia, el pensamiento grecorromano. Eran las ideas que habían popularizado los grandes pensadores del siglo 7 y 6 antes de Cristo, que son conocidos en la historia como los filósofos presocráticos. ¿Qué creían ellos? Ellos pues creían que todas las cosas, el hombre y todas las cosas, la naturaleza, venía de algún elemento. Había de entre los presocráticos, ellos se caracterizan por fundamentalmente por ser esos filósofos que promovieron ese salto del mito al logos. Entonces, estos filósofos presocráticos, antes de Sócrates, ellos decían, no fueron los dioses los que crearon el mundo, ¿verdad? Ante los griegos pensaban el mundo y lo material y lo espiritual en base al mito, a los mitos. Pero estos hicieron un esfuerzo, a la vez eran naturalistas, de ahí comienza la ciencia natural. De ahí nos vienen las ciencias sociales y pues para no ir tan lejos, la evolución también. Estos eran los primeros naturalistas que trataban de explicar todas las cosas a través de lo material, del mundo material, del mundo natural. Y de entre los presocráticos había monistas y pluralistas. Los monistas creían que todas las cosas venían de un solo elemento, como Tales de Mileto, que creía que todo venía del agua. Lo que ellos argumentaban es aquel elemento donde todas las cosas vinieron y surgieron, debe de tener las siguientes características: debe tener movimiento y debe tener vida. Entonces decían, el agua tiene movimiento. Los filósofos monistas que decían que del agua, el agua tiene movimiento y produce vida. Entonces, pues la vida viene del agua. Y los pluralistas decían, no viene de un solo elemento, viene de varios elementos. Y de ahí surgió el concepto de los 4 elementos: el fuego, la tierra, el aire y ¿cuál fue el otro? El agua, ¿verdad? Los 4 elementos. Esos eran los filósofos pluralistas presocráticos que decían, se necesita de más elementos que hayan dado vida y existencia a todas las cosas. Este era el pensamiento. Entonces estaba impactado de esta forma de pensar la cultura de los primeros siglos. Cuando Pablo estaba predicando, todavía ellos pensaban de esta manera, tanto que Juan, el evangelista, Juan escribe en su evangelio, en el principio era el arjé, que era lo que buscaban los filósofos. Los filósofos monistas decían el arjé, o sea, el principio es el agua. Mientras que los pluralistas decían el arjé es el agua, la tierra, el fuego y el viento. Ese es el arjé, el principio. Entonces Juan dice, en el arjé era el logos. Y el logos estaba con Dios y el logos era Dios. Y por él fueron hechas todas las cosas. ¿Ves la explicación tan clara? Refutando el pensamiento común de este tiempo y que de estas culturas. Entonces lo que observamos en estos versículos son precisamente 2 frases que eran comunes de los filósofos griegos y de los poetas griegos. Por ejemplo, esta que dice, porque en él vivimos y nos movemos y somos. ¿Se acuerdan que ellos decían, aquel elemento, aquel arjé, aquel principio debe de tener movimiento y debe tener vida? Entonces ellos eran los que decían, los filósofos decían, de ese elemento tenemos vida, de ese elemento tenemos movimiento y somos. Entonces Pablo dice, de el Dios verdadero, que es un ser personal, quien hizo a todos de una sola sangre
Él es el creador. Él hizo todas las cosas. Entonces aquí el primer error ontológico es el ser humano. Que mientras ellos decían nosotros emanamos de todos esos elementos o emanamos del logos, Pablo decía de una sangre, o sea, eso nos remonta al Edén cuando creó a Adán y a Eva. De una sola sangre ha hecho todos los linajes de la tierra. Entonces Dios creó al hombre. Y el hombre es un ser personal y Dios es un ser personal, no es una emanación del agua, no es una emanación de los elementos, no es una emanación de logos, como lo pensaban ellos, pero el logos más bien es Dios. Entonces, en primer lugar es emanación versus imagen y semejanza. Y el segundo error que corrige Pablo es esa jerarquía perfecta versus la semejanza perfecta. Ellos decían, pues el agua es lo máximo y nosotros somos una emanación imperfecta del agua. O el logos es perfecto y nosotros somos una emanación imperfecta del logos. Pero Pablo dice, Dios es Dios y Él nos hizo a su imagen y semejanza. Su creación es perfecta. Porque ellos veían todo el mundo material como malo, como malvado. Entonces Pablo dice, no, somos hechos a imagen y semejanza de Dios. O sea, no somos dioses, pero somos hechos perfectamente por un Dios perfecto. Y él corrige estos errores. Dice, así como algunos de vuestros propios poetas dijo, porque linaje suyo somos. Esta frase ya se remonta no al siglo 7 y 6 antes de Cristo. Esta frase se remonta al siglo 3 antes de Cristo. Donde algunos de los poetas como Aratus y Cleantes habían dicho, Aratus en su poema didáctico Fenómenos, él contiene esta línea exacta, tal como está en Hechos, porque linaje suyo somos. Simplemente que Aratus se refería a logos desconocido o a logos no explicado, que puede ser un elemento o algún arquetipo de todas las cosas, mientras que los apóstoles dicen, este es Dios, es Dios. Y Cleantes en su himno a Zeus usa la misma frase, porque linaje suyo somos, entonces él se refiere a Zeus. Pero Pablo aclara que el Dios de Israel es ese Dios personal quien creó todas las cosas y nos creó a nosotros. ¿Qué piensa la humanidad de hoy? La humanidad de hoy piensa pues algo muy similar. La idea de que todos los seres humanos comparten un origen común, pero esto lo basan a la evolución o la búsqueda de propósito y trascendencia a través de la meditación o la filosofía o la ciencia, con la conexión con la naturaleza. Eso es lo que piensa el mundo de hoy. Entonces, nuevas formas de idolatría. Tercero y último, en su sermón Pablo hace un llamado y una advertencia. Ese llamado es al arrepentimiento y la advertencia es que habrá un juicio. Y dice en los versículos 30 y 31, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ese es el llamado al arrepentimiento. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Esta es la advertencia, va a haber un juicio. Por aquel varón a quien designó, dando fe a todos de haberle levantado de los muertos. Esto es Jesucristo. Y concluye su mensaje declarando que Dios pasa por alto los tiempos de la ignorancia del pasado, pero exige arrepentimiento. Allá Pablo en el capítulo 13 dictaminó lo que el autor bíblico Salomón escribió en Eclesiastés, que la idolatría es vanidad. Pablo a los de Listra les dijo de que de todas estas vanidades se conviertan al Dios verdadero, quien hizo el cielo, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y en el capítulo 17
dice que la idolatría es ignorancia. En el 13 dice que es vanidad y en el 17 dice es ignorancia. Obviamente no se contradice, sino que está diciendo lo que la idolatría es vanidad y es ignorancia. Pero manda ahora a todos los hombres que se arrepientan. Pablo aborda pues la necesidad del arrepentimiento de la idolatría, lo cual es ignorancia. La popularidad de la frase célebre de Sócrates, que dijo, yo solo sé que no sé nada, resuena hasta nuestros días porque encapsula una realidad muy humana, muy humana. Incluso eminentes figuras, grandes pensadores en la historia de la humanidad, grandes científicos, físicos, matemáticos han encontrado limitaciones en la búsqueda lógica y racional de la verdad. Pero Pablo y los apóstoles invitaron a creer que Jesús es el Señor, que Dios es el Creador por fe. Porque nosotros andamos por fe y por fe aceptamos que los cielos y la tierra fueron creados por la palabra de Dios. Y es sencillo. Es difícil para nuestra mente finita, limitada, pero la fe lo hace sencillo. ¿Verdad? Y esa pregunta me la hizo Gael en esta semana pasada. Dice, no puedo entender cómo Dios es infinito, que no tuvo un principio y no tuvo un fin. Le digo, esas cosas, mijo, se tiene que aceptar por fe. Porque si tratamos de escarbarle, no vamos a encontrar respuesta si tratamos de razonar. Obviamente en su lenguaje que él entiende, ¿verdad? En su propio lenguaje le expliqué, esto es por fe. Si Dios lo dijo, eso hay que creer. ¿Y por qué el hombre debe de arrepentirse de la vanidad y de la ignorancia? Porque Dios ha establecido un día en el cual Él juzgará a toda la humanidad. Porque el juicio de Dios vendrá más pronto de lo que imaginamos. Y ese juicio tiene una magnitud y un alcance. ¿Cuáles son? El alcance es universal. A toda la humanidad. Dios va a juzgar a toda la humanidad de todos los tiempos. No solo la humanidad presente o futura, sino la humanidad pasada. Tiene un alcance universal. Y esto desafía cualquier noción de particularismo. Todos vamos a ser juzgados. Y dando fe, dice el pasaje, a todos con dice, Él lo va a hacer por aquel varón a quien levantó de entre los muertos. Va a juzgar a la humanidad por Cristo, por la obra de Cristo en la cruz, derramando su sangre por nuestros pecados y habiéndole levantado de entre los muertos. La resurrección de Cristo de entre los muertos es presentada como la prueba definitiva y garante de la fe cristiana, ¿verdad? De que Él es el juez divinamente designado y que de que este juicio va a suceder, no hay vuelta de hoja, decía un hermano. ¿Cómo puedo estar yo seguro de que realmente ese juicio vendrá y tendrá tal alcance? En el tiempo de Pablo y de los apóstoles, la resurrección de Cristo era menos disputada que hoy, pero no diferente de ser verdadera como lo es históricamente en todos los tiempos. Sin razón de ser negada, el día de hoy proclamamos que Jesucristo vive, que Cristo ha resucitado, y el diablo se enoja y tiembla cuando nos escucha gritar, cuando nos escucha cantar con instrumentos de alabanza, gritar y cantar que Cristo vive, que Él ha resucitado, que se ha levantado entre los muertos y vive hoy y viene pronto. Y que en esa verdad descansa nuestra fe. Amén. Concluimos, vamos a recapitular. Hay que aprovechar los puntos de referencia, los puentes de conexión. En aquel tiempo fue el Dios desconocido. Hoy el mundo sigue proveyéndonos muchos puentes de conexión, como aquel varón a quien años atrás le compartí en el Evangelio cuando estábamos en el seminario, y me dice, pues aquí vienen todos, vienen los testigos, vienen los
católicos, vienen los pentecostales, vienen los de la Luz del Mundo, y ahora bien, ¿tú de cuáles eres? Le digo, bautista. Vienen los bautistas. Entonces, y todos hablan bonito, y todos pues me dicen que es la verdad, pero ¿en quién confío? ¿A quién les debo de creer? ¿Quiénes tienen la razón? Y yo le dije, pues mire, este libro tiene la razón. Conforme usted lea, usted tiene que escoger una autoridad. Usted tarde que temprano va a escoger quién va a ser su autoridad. Si usted escoge este libro como su autoridad, este libro le va a ayudar a identificar quién está hablando conforme a estas palabras. Entonces, ¿quién tiene la verdad? Los bautistas, los católicos, los testigos de Jehová, etcétera. No hay respuesta para eso. La autoridad final la tiene la palabra de Dios. Y esta palabra le va a decir a usted quién le está hablando con la verdad. Entonces hay que aprovechar sus puntos de conexión y proclamar a Dios, a Jesucristo el Salvador, su naturaleza y su relación con la humanidad, de que no somos una emanación, sino creación, hechos a imagen y semejanza de Dios, y abordar con el Evangelio, hablar de Cristo y hablar de la necesidad de arrepentimiento y el juicio futuro, el juicio venidero. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta palabra en el nombre de Jesucristo. Gracias por este libro tan precioso, el libro de los Hechos, que haya sido de bendición para nuestras vidas, nuestros corazones y esta, Señor, tu iglesia, tu rebaño. En el nombre de Jesús. Amén.